Vamos a prender las luces. Quisiera dar una reflexión que el Espíritu Santo me hablaba esta tarde. Y el Señor ha querido que en este tabernáculo, que siempre estamos intercediendo más bien, que el Señor pues nos dé una luz. El Señor me hablaba y me hablaba sobre este niño. El Señor tiene planes contigo. El Señor tiene planes contigo. El Señor me decía que Él va a quitar toda tristeza que a veces tú sientes. El Señor me decía, dile que yo voy a hacer cosas grandes con Él y que esa tristeza se le va a quitar y esos temores van a ser disipados. El Señor cuenta contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Mire, yo quisiera hacer una pequeña reflexión de la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, versículo 2. Yo quisiera una reflexión en el Espíritu para que medites, para que te vayas a tu casa y cuando estés en oración medites en esta palabra. ¿Cuántos quieren? Os voy a decir algo. La persona que no haga reflexiones ni medite en su presencia nunca escuchará la voz de Dios. Porque hay gente que solamente habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, termina la oración. Termina de hablar y se termina la oración. Eso no es oración. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Así que a veces hay que meditar para que el Espíritu nos hable. A ver, ¿cuántos de aquí meditan en su presencia? Amén. Levanta su mano y dice, Señor, a ver fuerte, Señor, hoy háblame, porque tu siervo escucha. Yo voy a hacer una palabra, es una reflexión, no es una palabra que voy a tener mucho tiempo, ya llevamos 1 hora y media casi, pero el Señor me hablaba y lo que Dios me habla, yo quiero dar una pequeña reflexión. ¿Cuántos pueden buscar ese capítulo y ese versículo? Nehemías capítulo 4. ¿Cuántos? Porque a veces coges el móvil para mirar WhatsApp, que no está mal, ni es pecado, yo también lo hago. Pero cuando, ya que no tenemos la Biblia, y tenemos iPad, y tenemos móviles, y tenemos tablets, por lo menos imagino yo que tendrás la Biblia descargada, ¿no? Dentro de todos esos juegos del pachís y demás. Aleluya. Lo digo porque más de uno se lo he visto. Dice la palabra del Señor, y habló delante de sus hermanos. Nehemías capítulo 4. Si quieres, versículo 2. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Voy a decirlo de nuevo. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Quiere decir que ya no ofrecían sacrificios. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán? Es decir, de nuevo, de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. ¿Cuántas preguntas hace, no? Esa mala persona. Sí, porque, por no decir que un espíritu le tomó la boca. Pero escucha, no voy a hacer introducción porque todos los que estamos aquí sabemos de qué tiempo estamos hablando. Exceptuando a este joven que es nuevo, que Dios le bendiga. Todos estamos hablando de un tiempo que si miramos a Israel no queda nada de lo que es nada, del tabernáculo ni de nada.
Del templo no hay ni sacerdotes que estén en orden, no hay nada, las puertas están quemadas. La Biblia lo dice. En las preguntas que hace ese hombre, dice que ¿qué ha quedado? Di conmigo, montones de piedra. Dilo conmigo, montones de piedra. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Qué quedó de Israel? Montones de piedra. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Qué quedó del pueblo santo de Dios de Israel? Montones de piedra. Vamos a decirlo de nuevo. ¿Qué es lo que quedó del pueblo de Dios redimido de Israel? Montones de piedra. Quemadas. Porque lo dice la Biblia. Quemadas. Ahora, os voy a hacer una pregunta. Porque el texto va de preguntas. ¿Era mentira lo que estaba diciendo en esa pregunta? Porque hay otras preguntas que sí estaban dando por hecho cosas que no iban a pasar, ¿no? Pero ¿tenía un trasfondo verdadero las preguntas que estaban insinuando esa persona? Claro que sí. Porque el diablo para engañar tiene que usar un trasfondo verdadero. Siempre. El enemigo no es tonto. Usted sabe que el enemigo no es tonto. Hay un refrán que dice que la policía no es tonta, ¿no? Que el enemigo no es tonto. El enemigo tiene estrategias. Y él siempre va a estar sacando de la verdad algo, levantar un argumento, levantar un razonamiento. ¿Vale? Es muy fácil que el enemigo se alinee al razonamiento humano. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Entonces, usted sabe que el razonamiento humano a veces se alinea mucho con la mentira que el Satanás dice con media verdad. No, en el principio no. Así le atacó con un razonamiento y media verdad. ¿Sabe Dios que el día que comieseis seréis igual que Dios? Un razonamiento. Pero os voy a decir algo. Este hombre que dice, con tantas preguntas, lo que quería era que dejaran de trabajar aquellas personas que Dios había escogido, que Dios había marcado para hacer una obra, para edificar la nueva Jerusalén, para replantear, reedificar lo que había caído, lo que había quedado. Es decir, que aquellos hombres se habían levantado para hacer la obra de Dios y para reedificar lo que Dios quería que estuviera en pie. Pero cuando hay un Nehemías que quiere levantarse para reedificar, hay unos interrogantes que quieren crear dudas, que quieren crear mentiras, que quieren crear inciertos, que quieren crear futuros posibles. Dense cuenta las preguntas. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Lo primero que hacen es atacar a lo que es los mismos judíos y decirles, son débiles. Realmente eran débiles, aparentemente. Pero ahora bien, ahora dice otra pregunta. Dice, ¿y se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? Ya le estaba diciendo, no sabemos si ellos van a poder edificarlo, pero si lo edifican, se lo vamos a permitir. Le estaban hablando, ¿quién dice que lo estaban hablando? ¿Del ejército de quién? ¿De dónde eran? ¿Del ejército de qué? De Samaria. Luego entonces, las personas que estaban hablando esas preguntas, ¿todo ejército entiende de estrategia? ¿Sí o no? Todo soldado entiende de estrategia, tiene que entender de estrategia. ¿Sí o no? Entonces, todo soldado, todo ejército tiene que entender de estrategia. Pero había algo que estaba diciendo ellos. Dice, bueno, si es que lo edifican, le dejaremos que vuelvan a sacrificar sacrificio y ofrenda a su Dios. Escúchenme. Y dicen más. Que esto es una palabra reflexiva. Y dice más, dice, y acabarán, y terminarán la obra, dice, y resucitarán de los montones del polvo y de piedras quemadas. Esto me remonta, y quiero hacer un breve paréntesis, perdón, y es de que Salomón fue el que edificó el primer templo. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo, sí o no? No tabernáculo, sino templo. ¿Quién fue?
¿Sí? ¿Sí o no? La palabra del Señor dice que Salomón se fue a las tierras de Samaria. Qué casualidad, ¿no? ¿Y quién es el ejército que viene ahí? El ejército de Samaria. Pero dice que se fue a Samaria a ver a la reina, ¿quién? Saba. Hay aquí gente que sabe la Biblia. Y cuando fue, dice vino y él también visitó, la historia lo dice, y dice que cuando vino esa reina de Samaria, de Saba, la reina Saba, que era de Samaria, era de Arabia, dice que vino y le dijo: mira, he visto tus templos, he visto tus cosas, he visto tus siervos, he visto la manera en la que hablas, he visto la manera en que gobiernas, he podido ver cómo todo está bien construido en tu reino. Dice, y yo había escuchado cosas de ti, dice, pero no las creía, pero ahora que estoy aquí, te estoy viendo todo tu reino, le dice la reina Saba, dice, no era ni la mitad de lo que me habían dicho, supera lo que me dijeran. Y dice que le dieron séquito, y no solamente eso, en la historia bíblica dice que todos los reyes colindantes o alrededor de Israel, de Jerusalén, a Salomón le ofrecieron oro, plata, le dieron montones de cosas para edificar, le dieron los mejores arquitectos, se lo daban a ellos. ¿Saben para qué? Para que edificaran lo mejor que pudiera el templo. ¡Qué bueno! Qué bueno es edificar, qué bueno es cumplir con el propósito de Dios cuando todos los que están a tu alrededor te admiran. Eso es muy fácil. Y no solamente eso, sino ¿quién no edifica un buen edificio con buenos materiales y con buenos arquitectos? Eso lo hace cualquiera, ¿sí o no? Si tú vas a hacer algo arquitectónico y tienes los mejores arquitectos y tienes los mejores materiales, oro, plata y todo, y tienes todo a tu favor, es muy fácil. Y no le estoy quitando gloria, y no le estoy quitando mérito a Salomón, pero psicológicamente, lógicamente hablando, es muy fácil. Es muy fácil servir a Dios cuando todos te admiran y cuando todo está muy bien. Pero cuando eres objeto de desprecio, cuando en tus propios hermanos, casa y los que te rodean y los que tienen poder, como era en Samaria en aquel tiempo, eres objeto de desprecio, eres objeto de lo que no sirve, lo que no vale, eso es muy difícil. Pero ¿sabe qué? Es que Dios se glorificó en los débiles de los judíos, y se glorificó en los montones de piedra, y se glorificó en aquellos hombres, porque si Salomón tuvo gloria al templo, claro que tuvo gloria, pero con los mejores arquitectos y con los mejores reyes amigos. Escuchen bien, ahora entendemos que cuando ellos empiezan a edificar aquello, que luego edifica con Edra y luego edifica también con Zorobabel, y al final se edifica todo, se edifica con materiales totalmente quemados, con material totalmente de segunda, con los reyes y los ejércitos en contra, y no era ninguno arquitecto. El Nehemías era un profeta, el otro era otro profeta, el otro era otro erudito, no entendían de arte arquitectónico, pero ¿sabe qué? Se había levantado el brazo de Jehová al lado de ellos, y aunque se levantó el ejército de Samaria en contra, y ya no estaba la reina Saba para regalarle palabras al oído, la voz de Jehová estaba con ellos. Y dice la Biblia, y la gloria venidera será mejor que la primera. ¿Sabe por qué? Porque edificaron edificaron desde los materiales de ruina. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a edificar? ¿Cómo voy a edificar? ¿Cómo voy a planificar mi vida si tuviera dinero? ¿Cómo voy a planificar una empresa si estoy en el RAI y en el ANDE? ¿Cómo voy a hacer? No sé. Y vamos a centrarnos en lo espiritual. ¿Cómo vamos a levantar una iglesia en Fongilola? Si somos el objeto de desprecio, si somos el objeto de desprecio y de rechazo de lo que es el contorno de nuestra comunidad. Pero ¿sabe qué? Yo me asemejo mucho en el tiempo de Nehemías, porque Dios quiere levantar algo que sea la columna y la baluarte de la verdad del reino de Dios. Y no importa el número, no importa la experiencia arquitectónica que usted tenga, ni los dones, ni nada. Es que el favor de Dios está con esta casa. El favor de Dios está con usted. El favor de Dios está con usted. Por eso cuestionan tanto. Por eso el diablo va a seguir cuestionando. Porque si el diablo no cuestiona lo que tú estás realizando, es porque poco le importa. Y si lo que poco le importa a Satanás,
y fácilmente lo tiene, escúcheme bien, ese edificio no está edificado sobre las bases de Dios. Cuando nosotros hemos querido legalizar este local, ¿qué ha pasado? No ha costado mucho más. No solamente pagar las tasas del ayuntamiento, no solamente legalizarlo a nivel lo que es de la Junta de Andalucía, tener un CIF en Hacienda y mucho menos, no solamente eso, sino ¿qué tenemos que hacer? Pues hemos tenido que cumplir con las normativas del municipio de Fuengirola, en los cuales decía que para los actos que nosotros íbamos a conmemorar aquí, teníamos que tener el permiso o la autorización de un perito técnico y arquitecto. Y tuvimos que pagar eso para que se legalizara. Y cuando ya se ha legalizado, escuchen lo que voy a decir esto, entonces ya tenemos de una manera legal para ejercer estas reuniones, ¿sí o no? Porque ha habido un protocolo, legal que hemos cumplido. Y hemos tenido impedimentos, claro. De hecho, casi que vino la policía aquí, inventándose algún demonio, cosas que aquí no se hacían. Hasta que el Señor lo justificó, ¿sí o no? Porque cuando una persona, usted va a abrir aquí una hamburguesería y nadie dice nada, usted abre aquí una discoteca y nadie dice nada, usted abre aquí un templo Buda y nadie dice nada, usted abre aquí una iglesia con planes religiosos, sin reino, sin principios, sin futuro, una iglesia no basada en los principios divinos de Dios, y no va a tener nadie a favor, en contra tuya, van a tenernos todos a favor. Pero cuando se levanta una iglesia, es la llave del reino para este mundo, sabiendo que es la solución, la restauración y la respuesta a mucha gente que hay hoy en día arruinada en la sociedad, incluso gente política. Hoy, antes de venir a la iglesia, me ha paseado el concejal de Ciudadanos, el que va a tomar, digamos, la votación para ser el alcalde mismo de Fuengirola. Eso es casualidad. Yo estaba hablando de esto, hablando de los favores, hablando de edificar, hablando de cómo reedificar una iglesia, cómo establecer el reino. No era casualidad. Lo que Dios me estaba diciendo es que ya es tiempo que estemos usando la fe en Dios y la dependencia en Dios, y no miremos los desprecios, y no miremos si la gente nos va a favor, no miremos lo que viene en contra, porque esas son las evidencias de que este edificio, de que esta casa no está basada en una idea de hombre ni sigue ninguna denominación, sino que es el sello del Espíritu Santo el que la está sellando y el que la está edificando. ¿Cuánto lo creen? Por eso es muy fácil, como he dicho, vivir que te admiren todos y la dicen lo que Dios te dijo. Pero qué difícil es vivir siendo objeto de desprecio y aún así cumplir con la demanda de Dios. Es muy difícil. Pero es que esa es la cosa que tuvo que profetizar mientras que se levantaban esos muros, mientras que se reedificaba esa ciudad. Tuvo que profetizar el profeta y decir: así dice el Señor, que la gloria de Dios será más mayor que la que fue en antaño. Y sabes que el Espíritu Santo me hablaba esta tarde en casa, mientras que estaba sentado al lado de mis hijas en comunión con Dios, y Dios me decía: miren, todo el impedimento, la opresión y lo que viene en contra de vosotros es porque el diablo sabe que la gloria de Dios en Fuengirola se manifestará como nunca en ningún templo otro se haya manifestado, porque los demás han tenido el favor de mucha gente y la admiración de todos, pero vosotros sois objeto de desprecio, pero ¿sabe qué? Que mi mano está con vosotros. ¡Aleluya! Y todas las personas, todos los hombres y mujeres de Dios, que cuando van a edificar algo, van porque Dios se lo ha dicho, van a tener en contra el mundo, van a tener en contra el propio infierno. Porque lo que vas a edificar vamos a ver, lo que vamos a edificar no es una hamburguesería, ni es una iglesia para hacer culto. Lo que estamos edificando aquí es la continuidad del ministerio de Jesucristo en la tierra, que iba sanando, que iba liberando y que iba estableciendo, y que iba sacando demonios de los cuerpos, y que iba estableciendo el gozo en la familia, y que iba dando la bendición allí a donde iba. Entonces claro, cuando Jesús se levanta el propio infierno.
A Jesús no va a intentarle cualquier demonio. La palabra literalmente dice que fue Satanás. Y la palabra ahí, cuando dice que tentó Satanás, no dice la palabra tentación como nosotros nos creemos, que es un deseo, que no. Ahí la palabra es se ensañó. La palabra se ensañó es cuando usted ve en un ring a dos boxeadores que antes de saludarse se ponen así, se miran fijamente y se dan los guantes como diciendo, vamos a combatir. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabe por qué? Porque era el Hijo de Dios, aquel que iba a traer el plan de salvación, aquel plan que mismo Dios profetizó a Adán y a Eva, de que hijo de la simiente de la mujer le pisotearía la cabeza. Aquella persona que carga profecías y promesas de Dios, el diablo lo persigue. ¿No? Así es. Usted no sabe por qué la mujer ha sido tan perseguida desde los siglos pasados y actualmente, ahora quizá un poquito menos, pero desde los años antiguos, ¿por qué ha habido tanta persecución? ¿Por qué ha habido tanta humillación? ¿Por qué se ha dicho, los griegos que son los filósofos y son la gente más sabia que en lo secular se cree? ¿Sabe qué decía Sócrates? Sócrates decía, hay un mal. Está la luz y está las tinieblas. Hay un mal y hay un bien. Las tinieblas es la mujer y la luz es el hombre. Pero es que eran tontos, no. Es que era gente que como la profecía que Dios levantó era que de la simiente de la mujer nacería uno que le pisotearía la cabeza. Desde año cero, desde el minuto cero que Dios dijo eso, el diablo planea un plan de persecución contra la mujer. Y la mujer representa a la iglesia. Y la iglesia representa de una manera prototipo o una manera simbólica a esos judíos que siempre han querido levantar el templo, manifestar al Dios y al Mesías, porque el Mesías viene ¿desde quién? Viene de Israel. Y la iglesia es un prototipo de que aporta la gloria y al propio Mesías en la tierra. Por eso la iglesia, que no aporta cultura, que no aporta su ideología, ni sus principios, ni nada, no va a tener controversia. Quizá todos estén a favor y quizá parece ser que el cielo está a su favor, pero cuando eso pasa, raro es. Porque todo lo que se edifica con unos diseños de Dios, el diablo se levanta en contra. Pero aunque se levante en contra, es que de estos débiles puede salir. Es que la levantarán en un día. Y si edifican una iglesia, van a llegar a un lado. Si lo que hay ahí son 4 gatos, pero se van a poder, como dicen ellos, expandir en toda Andalucía y traer el reino de Dios a la tierra. ¿Podrán estos débiles hacer eso? Pero si no saben lo que se están diciendo, pero si no van a poder, pero si... Yo bendigo a las personas que nos desprecian y a las personas que nos señalan, porque todo eso se va a volver al contrario. Viene tiempo de gloria, viene tiempo de bendición, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y no hay debilidad que a Dios no le pare. Es que somos débiles, no importa. Es que no eran los judíos los que estaban haciendo solamente una obra de ellos. Es que estaban cumpliendo con la demanda de Dios. Y cuando la persona cumple con la demanda de Dios, aunque ella sea débil, aunque sea puerta, aunque sea gorda, aunque sea enano, no importa. Que a mí me saquen los errores que quieran, pero lo que portemos sea la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Y sabe por qué digo que eran de desprecio? En Nehemías 4:4 dice, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Oh, estaban haciendo la obra de Dios. Y en el capítulo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el propio Nehemías, los propios judíos que están edificando, qué dicen de ellos? Dice, pero mira, hay algo poderoso con esto, voy a terminar, era reflexivo lo que iba a decir. Nehemías 4:4, oh Dios nuestro, ¿cómo somos despreciados? Hay una demanda. ¿Cuántos de aquí quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren levantar una iglesia del reino? ¿Cuántos quieren manifestar la gloria de Dios en esta tierra? ¿Usted está dispuesto a ser despreciado? ¿Sabe? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me seréis testigos,
Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria. Ah, en Samaria. ¿En qué más? En Judea y hasta. ¿Pero qué dice? ¿Me seréis? La palabra ahí no es testigo como usted cree que es una persona que testifica delante de un juez. La palabra ahí, testigos, es mártires. Me seréis mártires en todos los confines de la tierra. Porque aquellos que quieran ser testigos de la gloria de Dios, portadores de la gloria de Dios, tienen que estar dispuestos al desprecio y a lo propio. Pero eso no va a ser una temporada permanente. Eso no va a ser una temporada permanente, sino es parte del proceso. No lo había entendido. Yo hubiera dicho amén ahí. Aunque somos pocos, pero tenemos voz. Es parte del proceso. Pastor, ¿vamos a ser despreciados toda la vida? No. Aquellos que perseveran, ¿quién? De una manera humana, sabemos que espiritualmente fue Satanás, pero de una manera humana, ¿qué imperio fue el que se levantó contra la iglesia en los 3 siglos? ¿Decirlo? Romano. Vale. Y ahora, después que la persigue, que destruye, que matan, que desprecian, que señalan, ¿qué imperio es el que ahora establece el cristianismo como una religión? ¿Cómo? Entonces, ¿el tiempo de ser mártir fue permanente o fue temporal? Fue temporal. Pero aquellos que siguieron a Jesús, aquellos que fueron capaces de sufrir el carne y lo propio, son los que fueron, digamos, los que sembraron con lágrimas, otros segaron con regocijo. Es tiempo que aquí haya gente que pase por un proceso crudo y difícil, porque no lo podemos negar, pero después de ese proceso no va a ser permanente. Hay una luz que se levanta, hay propósitos que van a cumplirse, hay milagros que Dios va a hacer por medio de esta casa, hay personas que van a ser restauradas por medio del ministerio. Aquí en esta casa se va a levantar los próximos profetas y los próximos apóstoles. Dios va a levantar los próximos profetas y apóstoles y evangelistas, y Dios va a levantar ministerios de liberación. Dios va a levantar mujeres que van a predicar y van a traer una palabra específica para esta sociedad, porque Dios va a levantar adoradoras, porque Dios va a hacer grandes cosas. Aunque ahora el demonio ponga la boca como Zambalá, son unos débiles, no valen para nada, son 4 gatos. Atención, Israel se edificó porque era el sueño de Dios, no es el sueño nuestro, es el sueño de Dios, y los sueños de Dios se cumplen sí o sí. Y se tiene de razón. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que le crea a Dios? ¿Puede decir amén? Puede dar otro aplauso a Dios en esta hora. Por eso yo te voy a dejar con este interrogante. La Biblia dice, como somos despreciados, dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas. ¿Cómo? Devuelve ese oprobio sobre sus cabezas. Pobres de aquellos que hoy estén en contra, porque el oprobio que están lanzando será sobre sus cabezas. Si alguien que me está escuchando, que tenga cuidado. Los hijos de Dios nadie se mete. Y le dice, mira qué oración hace. Y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Lo voy a decir de nuevo porque aquí algunos han puesto la cara como diciendo, pastor. Que lo están escuchando. No, se me había olvidado que estaban escuchando el directo. Dice, pero no importa, es palabra de Dios. Dice, oh Dios nuestro, ¿cómo somos despreciados? Dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. ¿Sabes? Todo aquel que se levanta contra la obra genuina de Dios tiene un juicio divino sobre su vida. Desde los principios. Noé se levantó, ¿sí o no? Para hacer una obra. ¿Hubo desprecio? Cayó el juicio. Contra Jesús, Israel está bajo juicio porque despreció al Mesías. Entonces yo tengo una reflexión.
Os dejo con estos interrogantes. ¿De cuál eres? ¿De los que derriban? ¿De cuál eres? ¿De los que abandonan? ¿Eres de los que edifican con todo a favor? Si tienes todo a favor, ¿vas a seguir edificando? Si la economía va bien, si todo va bien, ¿vas a seguir edificando? ¿O eres de los que son menospreciados, pero el Señor los va a levantar como la gloria que nunca nadie tuvo? Con esto voy a terminar. Aunque no fueron los materiales más exquisitos en los cuales fue reedificada Israel, no, es verdad que no. Es verdad que no. Pero hubo algo que marcó. No eran los materiales, no eran los que edificaban. Fue algo que marcó historia. ¿Sabes qué fue? Que la gloria de Dios que portaba ese templo no la portó ningún templo jamás. No sé si tengo que explicarlo mejor. Quizás no usemos los mejores materiales. Tengo que decir algo porque hoy llorando la Rocío y yo, quebrantado en el corazón, nos hemos acordado de algo. Recibimos una profecía del profeta Marcos Conley. ¿Se llama Marcos Conley? Lucas Conley. La única profecía verdadera que he recibido en estos 3 últimos años fue de ese hombre. Las demás todavía no digo que sean verdaderas, no se han cumplido. Y no lo grabé porque yo creía que no iba a hablar nada. Estamos en un retiro, está Lucas Conley, y nosotros llegamos y él se bajaba para irse al avión, y en eso nos enfrentamos así, en medio de un campo, nos abraza, sin saber que somos pastores, nos abraza ahora por nosotros y dice: me gustaría daros una palabra diferente, pero Dios quiere prepararos para algo duro. Entonces la iglesia estaba llena. Y me dice a mí, dice: tú te has preguntado con temores quién son los verdaderos hijos de tu casa. Y yo te digo, entras en el tiempo que lo vas a identificar, porque aquellos que más te aman se van a levantar en contra de ti. No dijo nombres. Dice: viene un tiempo duro, un proceso difícil, en los cuales muchos van a salir de ti, de tu ministerio. Pero Dios me hace ver tus lomos. Y también le dijo a la pastora, dice que vaya a ser padre y madre de multitudes, las cuales voy a levantar después del proceso hijos genuinos que van a ser de multiplicación. Dice: y no desprecies los hijos verdaderos que te dé, porque quizá te dé lo que nadie quiere. Dice: pero con eso haré mi obra, levantaré mi reino en la tierra de Málaga. Y nosotros nos queremos, pero se ha cumplido. Por eso el Señor me hablaba hoy y me decía esta reflexión: ¿de quién somos? ¿Somos de los que derribamos? ¿Eres de los que derriban? Porque para derribar cualquiera es bueno. Dios, para derribar a Israel, no usó a ningún siervo de Dios. Usaba los príncipes y los reyes idólatras. Pero cuando Dios tiene que rectificar, Dios mira gente que sea de su mismo espíritu, que tengan lidiado su corazón al corazón del Padre. Yo hoy quiero hacer una oración. Mire, por favor. Vamos a hacer una oración. ¿De quién eres? ¿Eres restaurador? Que dispones todo cuanto puedes por hacer lo que ha sido derribado y se ha levantado. ¿Eres capaz de una piedra ennegrecida por el fuego volverla a tratar y hacer que luzca de nuevo en el altar y sea edificada? Porque ellos no fueron para edificar Israel. Pastor Javier, ellos no fueron a las fábricas de construcción a coger materiales nuevos. Tuvieron que coger las mismas piedras quemadas, porque Dios no desecha a nadie.
Dios tiene memoria de aquellos que un día tomaron lugar en el altar. Tuvieron que coger las piedras ennegrecidas, tratarlas, afilarlas. Yo no sé si hay aquí alguna piedra ennegrecida, pero no importa. Si estuviste en un lugar ennegrecido ahora, pero en un lugar estuviste brillando en el altar, Dios te va a poner de nuevo en el altar. Dios te va a poner de nuevo en el altar, Johnny. Ennegrecida, paleada. Esas piedras que estaban en el altar y lucían con la gloria de Dios, hubo alguien que la paleó, la tiró del altar y las quemó. Pero aunque quemada, ennegrecida y paleada, era una piedra que formaba el altar de la gloria de Dios. Y Dios no se olvida de ninguno y de ninguna de sus hijos que un día lució por la gloria de Dios. Y por muy ennegrecida que tú hayas estado, o que yo haya podido estar por el pecado y por los paleamientos de la vida, el Señor te dice: hoy profetizo que vas a tomar tu lugar, pero de nuevo, pero vas a brillar con más gloria que nunca. Esa piedra ennegrecida que perdió la esperanza, de nuevo lució en el altar, y la gloria de Dios fue como nunca antes, como nunca antes. Porque lo que Dios restaura no vuelve a ser como lo primero, sino lo mejor. Por eso no vino un Adán cualquiera, vino un postrer Adán, y el postrer Adán era mejor que el primer Adán. Pero todos no somos ninguno de la hechura del primer Adán, todos somos hechura del postrer Adán. Porque todo lo que Dios restaura vuelve a ser mejor de lo que era. Esto lo recíbelo porque es de Dios. Va a brillar como nunca la gloria de Dios sobre tu vida. Ennegrecidas por el pecado, causa del enemigo. No hay piedra ennegrecida por el pecado que un día estuvo edificada y que Dios la desampare. Tranquilo, porque si se levantó un Nehemías y un Esdras, aquí está el poder del Espíritu Santo que hace presente al Espíritu de Cristo. Oh, el Espíritu de Dios dice: vienen tiempos en los cuales se van a cumplir los procesos. Oh, y así como fuiste sacado, fuiste desalineado de mi presencia, fue parte del proceso, dice el Señor. No te quejes, dale la gloria a Él. El Señor te dice: porque la gloria la deposito yo en ti como nunca antes. Tiempo de restitución, tiempo de restauración y tiempo de recuperación. Levanta tus manos aquellos que recibieron esta palabra. Y alabaso, cotoco robaso, ayaray. Rinda ayarabashe que lleve baso. Eitarabaso, corrondo yo lo quiere nanaye. Eribaso, acaya le. Espíritu Santo, se acaba el tiempo de aquellos que derriban y desprecian. Se le acabó el tiempo de aquellos que derriban y desprecian. Es tiempo que la gloria de Dios luzca en los lugares y en los corazones que Dios ha elegido y escogido. Por eso en este momento, así con tu mano levantada, vamos a hacer algo. Vamos a pactar con Dios de una manera personal. Y no te hablo de venir con una ofrenda, te hablo de un pacto que lo hagas desde adentro y lo selles con tus labios delante de Dios. Y dile: Señor, aunque ennegrecido fui, apaleado también. Oh, es que el Espíritu me está hablando. Si esa piedra pudiera hablar, esa piedra diría: ¿cómo lucía en el altar? Yo fui testigo de las ofrendas y de los sacrificios. Yo fui testigo de los sacrificios y de las ofrendas que hacían los sacerdotes. Yo veía y yo fui testigo de mucha gloria de Dios. Y ahora me veo ennegrecido. Pero un Nehemías
Puedo ver un Nehemías como toma la piedra ennegrecida y le mira y le dice, aunque ennegrecida, formas parte del plan de Dios. Aunque ennegrecida y apaleada, formas parte de mi propósito. Aunque ennegrecida por el pecado, formas parte del plan que yo tengo. Oh, oh, aleluya, vamos a adorar, vamos a adorar. Oh, aleluya, vamos a adorar. Oh, oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo. Oh, aquí venimos. Y de piedras ennegrecidas vamos a hacer antorchas. Vamos a hacer luminares. Vamos a traer el gobierno de Dios. Vamos a liberar a los endemoniados. Vamos a declarar libertad a los oprimidos. Vamos a restaurar. Oh, Shayarabasoa. Erikere. Aleluya. Shekayarabasoa. Iyerekererebasoa. Aleluya. Quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte a ti. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte y en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte y amarte con todo mi corazón. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero amarte, adorarte y en espíritu y en verdad. Yo quiero adorarte a ti. Yo quiero amarte a ti. Yo quiero adorarte y amarte y adorarte a ti. Espíritu Santo, yo quiero adorarte. Oh, Kayarabayere. Espíritu Santo, yo quiero conocer. Oh, aleluya. Oh, dale gracias a Dios, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios. Aleluya. Y Espíritu Santo, yo quiero conocer.